pasado hoy por la mañana era una confirmación de lo que llevamos viendo durante este tiempo, y es que aquí hay unas presiones por parte del Partido Popular y del Partido Socialista muy grandes y que hoy se vieron reconocidas en esas declaraciones del expresidente de la CIAD, reconociendo que hubo presiones por parte de Ana Pastor para que no se volviese a investigar en este accidente. Y lo que estamos viendo ahora es una vulneración absoluta de los principios democráticos de esta Cámara. Acaban de convocar a este señor a que vuelva a comparecer aquí sin orden del día, sin previo aviso, para que rectifique las declaraciones de la mañana. Y esto es una demostración de que la tercera autoridad del Estado está interviniendo en esta comisión y está incapacitando que aquí se haga una investigación independiente y realmente que llegue a las causas del accidente. Estamos, Ana. ¿Pero pensáis que Ana Pastor puede estar mintiendo? No, no es una cuestión de si miento o no. Ana Pastor tendrá que venir a comparecer porque así está solicitado. Lo que no puede ser es que obliguen a este señor aquí a volver a comparecer para que rectifique lo que declaró por la mañana. Y están obligando a rectificar las declaraciones que hizo por la mañana porque tocaban en primera instancia a Ana Pastor. Y eso no puede ser.